Vamos ahora a ver lo que les comentaba hemos empezado a hablar un poquito del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, digamos, esta estrategia a lo largo de esta semana le vamos a denominar producto TEMEC, es decir, qué es lo que está por pasar. ¿Qué significa el TEMEC para la economía mexicana? Y hemos hablado o hemos tratado de englobar todo esto en la frase integración comercial y productiva para el bienestar. Es decir, queremos enfocar que los logros que tenga el TEMEC tengan un correlato, estén relacionados con el bienestar en México. Y por eso entonces les decía, mi intención esta semana es mostrarles qué hay adentro del TEMEC, qué es lo que el Gobierno de México, de Canadá, de Estados Unidos firmaron, cómo es la estructura de un tratado comercial, qué nos comprometemos, no es la negociación, sino es lo que ya es ley, y es ley porque fue aprobado por el Senado de la República. Lo que estamos haciendo ahora es aprobar el Congreso está dictaminando una serie de leyes para armonizarlo con el TEMEC, pero el TEMEC hoy por hoy es una ley. Adelante. Y vean ustedes, esta gráfica ya la había yo mostrado en color ocre. Ustedes podrán ver que son los capítulos que se modernizaron del otro tratado que teníamos con estos dos países. Son capítulos del Telecán que se modernizaron. Y los que están en rojo son los capítulos que fueron novedad, que se introdujeron por primera vez. Son las materias que el TEMEC ofrece antes de que no estaba en el contenido del Telecán. Y mi propuesta para esta semana es ir por todos y cada uno. En la computadora se veían mejor esos colores, mañana se los traigo en blanco, así es que ni sufran, mañana los traigo. Así es que nuestros televidentes también, por favor, mañana les prometo una. Pero lo que vamos a ir haciendo es revisando capítulo por capítulo, muy brevemente, pero simplemente porque quiero transmitirles. No, la siguiente. Ok, entonces vamos a ir al capítulo 1. O sea, si uno abre el texto del tratado, encuentra el capítulo 1. ¿Qué hay en el capítulo 1? Pues lo que uno imaginaría que hay en el primer capítulo. Nos va a decir de qué se trata, cuál es la meta, cuál es el objetivo. Y justamente son estas disposiciones generales, ¿no? Donde se dice, bueno, vamos a actualizar y a definir de qué estamos hablando. Entonces, las definiciones que se van a usar a lo largo de todo el texto del TEMEC están en el capítulo primero. Y tiene todo sentido, porque si son definiciones, pues no pueden estar en medio del tratado. Entonces, ahí digamos, un poco qué es lo que vamos a hacer. Y estas definiciones y estos conceptos que se van a usar en el tratado tienen a su vez que ser armónicos con una organización a la que pertenecemos los tres países, y esa organización es la Organización Mundial del Comercio. No podemos negociar un tratado entre estos tres países que no sea armónica con lo que los tres nos hemos comprometido en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, digamos que el capítulo primero nos pone el lenguaje con el que vamos a comunicar lo que nos comprometimos, y ese es el primer capítulo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. El segundo, por favor. ¿Y qué es el capítulo segundo? Bueno, aquí ya empezamos a entrar un poquito más en materia. El capítulo 2 versa sobre el trato nacional y el acceso a mercados. Es decir, ahí se pone se escribe, se acuerda que habrá libre comercio entre estas tres naciones. El que haya libre comercio significa que no va a haber
que no va a haber impuestos, no vamos a pagar aranceles. La mercancía mexicana que vaya a Estados Unidos o que vaya a Canadá, o la mercancía canadiense que viaja, que llega a México o llega a los Estados Unidos, o consecuentemente la mercancía estadounidense que cruza la frontera con Canadá o cruza la frontera con México. Pero fíjense que hablé yo de la mercancía mexicana, canadiense o estadounidense. No entra libre de arancel, es decir, sin pagar aranceles, sin pagar impuestos. Si nosotros importamos algo de China y lo mandamos a Estados Unidos, así nada más como un saltito, esa mercancía sí va a pagar impuestos, porque esa mercancía no es mexicana. Por eso el capítulo se llama Trato Nacional y Acceso a Mercados, ¿sí? Es muy importante que tomemos eso en cuenta. Entonces ahí, en ese capítulo, vamos a definir qué es que sea nacional los bienes y servicios que comerciamos y que el acceso al mercado, es decir, qué tan abierto va a estar si es una mercancía mexicana. Si es una mercancía mexicana, no va a tener esa barrera que es el arancel o el impuesto. Esa barrera desaparece y hay un libre tránsito. Entonces es un capítulo importante. Pero este capítulo importante también nos habla, por ejemplo, ¿qué pasa con las importaciones temporales? Yo importo algo para fabricar un tercer producto y luego lo exporto. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo los tres países de cómo vamos a considerar las importaciones temporales. Yo importo algo para exportar, pero le hago algo a esa materia prima, le hago algo a ese componente. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en todos los casos que puedan suceder en el comercio. Y ese entonces es el capítulo 2. El capítulo 2 nos va a hablar justamente de cómo las mercancías mexicanas, las estadounidenses y canadienses, el trato que van a recibir al cruzar las fronteras. En teoría, es un tratado de libre comercio, no va a haber restricciones, pero vamos a ir viendo en los capítulos siguientes cómo va a haber algunas restricciones a esta definición tan abierta del libre comercio. Entonces, hoy, digamos, hemos visto estos dos capítulos, un capítulo donde nos ponemos de acuerdo en cómo llamarle a las cosas, cuál es el lenguaje que vamos a usar, ¿no? ¿Qué conceptos vamos a usar? Y el segundo capítulo importante se trata de un acuerdo de libre comercio. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas que vamos a seguir para que tengamos este acuerdo de libre comercio? Entonces, estamos ahí ya con 2 capítulos de un total de 34. Vamos a tratar en estos días que faltan, cubrir la mayor parte de los capítulos. A veces presentaré 2, 3 o 4, dependiendo del contenido. Pero vamos a ir por todos y cada uno para mostrarles la complejidad del tratado. Y este es un tratado complejo, porque es una relación compleja, es una relación de 2 países con un nivel de desarrollo mucho más alto que el de México. Es una relación muy intensa, hay lo que llamamos gran integración comercial, hay un gran flujo de mercancías y las mercancías van y vienen. Entonces hablamos de una integración no solamente comercial, del gran flujo de comercio, sino también productiva. Una parte de alguna manufactura se hace en México, otra en Estados Unidos, otra en Canadá, vuelve a viajar a México, se termina y se exporta a la región o fuera de la región. Entonces todo esto tiene que quedar muy bien reflejado en el tratado y por eso es que se complejiza, se hace
más complejo, pero por ello tenemos que ir entendiendo cada parte de este tratado, de este nuevo tratado comercial, que iremos, como les decía, examinando parte por parte, para dar una idea, para también dar pues una señal de cuán importante puede ser, cuántas ventajas puede acarrearnos esta entrada en vigor. Imaginen por un momento, por ejemplo, que no tuviéramos el TEMEC. Pues esas mercancías sí tendrían que pagar, todas las mercancías que les vendiéramos a Estados Unidos o a Canadá tendrían que pagar un impuesto. Serían más caras para quien las compre en Estados Unidos o para quien las compre en Canadá. Serían más caras y tendríamos entonces que ver si nuestros precios son iguales a las de otras naciones que también estaban pagando el arancel o impuesto. En cambio, si nosotros no pagamos el arancel, de entrada nuestro precio puede ser más bajo que el de otras naciones, porque no estamos pagando ese impuesto. Entonces, este capítulo 2, eso es lo que nos está diciendo. Las mercancías mexicanas en el mercado de Estados Unidos no van a pagar impuesto. Bueno, cierro aquí entonces mis 2 primeros capítulos del TEMEC y vamos a seguir con este recorrido muy rápido. No se trata de ser exhaustivo acá. Tenemos todo esto está en un material que hemos preparado que se llama Reporte TEMEC. Mañana les voy a traer la dirección. En Reporte TEMEC desglosamos todo el tratado y tenemos un curso en línea sobre el tratado del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estas 2 herramientas van a ser muy útiles. Hoy me reportaban que más de 200,000 personas han visto el curso en línea. Entonces, tenemos el curso en línea, tenemos el Reporte TEMEC. Reporte TEMEC lo vamos a sacar, es una publicación electrónica, lo estuvimos sacando como boletines a lo largo de todo el año pasado, pero ahora lo reunimos en un solo volumen y vamos a tener el Reporte TEMEC con todos y cada uno de los capítulos explicados y con una liga al texto original. Entonces, es como una pequeña introducción y después puede uno ir a leer ya la parte más técnica, pero ya teniendo una idea de qué es lo que uno puede encontrar. Entonces, a partir de mañana también les voy a poner las ligas de Reporte TEMEC, del curso de TEMEC, y de aquí todos vamos a salir unos expertos en el TEMEC antes del 1 de julio, para que entendamos qué es lo que va a pasar a partir del 1 de julio y cómo aprovecharlo, cómo las empresas lo pueden aprovechar, cómo las microempresas lo van a poder aprovechar. Con esto termino mi presentación el día de hoy.